por esta carta a través de los años. Y quisiera solamente para dar inicio a esto mostrar algunos ejemplos que evidentemente han marcado la historia de la iglesia. ¿Por qué seleccionamos, o más bien dicho, por qué seleccioné yo el libro de Romanos para este encuentro? Precisamente por la importancia que tiene en todo lo que es la doctrina fundamental de la iglesia. Vamos a ir viendo algunos elementos de eso. Hoy yo creo que va a ser más bien de introducción. Después mañana vamos a meternos, mañana y el miércoles y el jueves, meternos más en el tema mismo, ¿no? Hay algunas cosas que me preocupan un poco, hay que tocarlas antes. En el verano del año 386, es decir, que poco después de que el cristianismo se legalizó en el Imperio Romano, que ocurrió aprox el año 330, en el verano de 386, un joven lloraba en el patio de su amigo. Sabía que su vida de pecado y rebelión contra Dios lo estaba matando, dejándolo vacío, pero él simplemente no podía encontrar la fuerza interior suficiente como para tomar una decisión definitiva, real, con respecto a Jesucristo. Mientras se sentaba, escuchó a unos niños jugando y diciendo unos a otros estas palabras: toma y lee, toma y lee. Los niños que estaban jugando afuera decían eso. Pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de estos niños, tomó un rollo que estaba ahí cerca, lo abrió y comenzó a leer. No en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual ni libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístense ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Texto tomado de Romanos capítulo 13. No leyó más, no era necesario. A través del poder de esta palabra de Dios, San Agustín tuvo la fe para confiar su vida en el Señor Jesucristo y en ese mismo momento se convirtió al Señor de verdad. Otro ejemplo, en agosto del año 1513, momento también muy importante, ¿no? De la iglesia, en el año 1000 y algo se produjo el primer cisma en la única iglesia que se conocía. En ese tiempo no era la iglesia católica, era la iglesia, porque no había católicos, ni ortodoxos, ni evangélicos, ni protestantes. Había una sola iglesia y se produjo el primer cisma. Y después, la segunda división más grande, más o menos en este tiempo de que estamos hablando, 1500 y algo, ¿no? En el año 1513, un monje dio una conferencia sobre el libro de los Salmos en un seminario, pero su vida interior no era más que confusión. En sus estudios se encontró con el Salmo 31, versículo 1, en donde dice: líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió por completo. ¿Cómo podría la justicia de Dios hacer otra cosa sino condenarme al infierno como castigo justo por mis pecados? Pensaba. Lutero seguía pensando en Romanos 1:17, que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Cita tomada del Antiguo Testamento. El monje continuó diciendo: día y noche medité
hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es la justicia la que por la gracia y por su pura misericordia nos justifica por la fe. Sentí que había renacido y podía pasar por las puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí, decía, en una puerta de entrada al cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reforma comenzó en su corazón con esta experiencia por el efecto del libro de Romanos. En mayo 1738, un ministro y misionero fracasado, fue de mala gana a un pequeño estudio bíblico en el que escuchó a alguien leer en voz alta del comentario de Martín Lutero sobre el libro de Romanos. Efectivamente. ¿Cómo expresó este misionero fracasado más tarde? Decía, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo, sentí que mi corazón extrañamente empezaba a enardecer. Sentí que si confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y se me vino la certeza de que Él sí había quitado mis pecados, sí, incluso los míos. Juan Wesley encontró su salvación aquella noche en la ciudad de Londres. Todo por el efecto de este libro. Otros han dicho, como Martín Lutero dijo una vez, es la parte más importante del Nuevo Testamento. El Evangelio perfecto, el paradigma absoluto del Evangelio del Señor. Otro decía, es el compendio de la doctrina cristiana. Otro, Juan Calvino, dijo, cuando alguien entiende esta epístola, se le abre el camino a la comprensión de todas las Escrituras. Otro decía que el libro de Romanos es el trabajo más profundo que existe, no tomando solamente en cuenta la Biblia. Otro decía que es la catedral de la fe cristiana. Otro decía que el libro de Romanos es la página de literatura más pesimista en que ojos humanos haya descansado alguna vez. Pero al mismo tiempo es el poema más optimista que sus ojos jamás hayan encontrado. También se dice que, sin lugar a duda, es el más dinámico de todos los escritos del Nuevo Testamento, aun cuando fue escrito al final, en el clímax de la carrera apostólica de Pablo, porque fue escrito, seguramente, al final de su tercer viaje misionero, antes de hacer su viaje a Roma. Vamos a seguir una metodología a partir de mañana. Quiero mencionarlo ahora porque está en esta hoja, ¿no? Pablo le exhorta a Timoteo diciendo, mientras yo llego, ocúpate de leerles las Escrituras a los creyentes, exhortando y enseñándoles. Nuestra metodología va a ser leer Romanos. Lo que vamos a hacer a partir de mañana es vamos a empezar leyendo. Lo primero que hay que hacer es leer lo que dijo Dios, no escuchar lo que digo yo, ¿no? El tema. Quiero empezar con una introducción, una orientación con respecto a esta carta, y después vamos a ver un poco su contexto histórico. Después quiero hacer un desvío, un entre paréntesis, por un tiempo, no sé cuánto, para hablar de un tema
de suma importancia en relación al libro de Romanos. Nuestro propósito en este estudio es darles a ustedes, los pastores, maestros, líderes, encargados de grupos en casa, un resumen del libro de Romanos. Y que ustedes pueden utilizar luego esto como base para enseñar y predicar el libro con mayor claridad, profundidad y precisión. Evidentemente no vamos a poder tocar todos los temas de esta carta. Es imposible. Ni siquiera si tuviéramos todo el tiempo de este seminario dedicado a eso, sería imposible. Así que vamos a tener que tocar algunas cosas. Vamos a ir capítulo por capítulo viendo algunos resúmenes de los capítulos y ahí también van a tener oportunidad de hacer preguntas. Seguramente en la colectividad de todos vamos a encontrar algunas respuestas porque seguramente no las tengo yo. Así que siéntanse con la libertad también de hacer la pregunta. Y la primera ya me lo hicieron, Armando, con su capacidad típica de analizar y hacer preguntas. Ya me hizo una pregunta que mañana seguramente lo vamos a ver. Pero ¿por qué queremos estudiar Romanos? ¿Y qué es lo que tenemos que entender antes? Quiero pedir perdón por una falta de ortografía en la carpeta. La primera hoja la hice así volando. Estaba a punto de entrar una clase de inglés y René me llama y me dice: tengo que tener ese archivo ya. Así que en camino a la clase pasé por un café donde tenía internet, me puse a escribir esto y ahora hasta yo mismo, anoche yo di esta introducción, me doy cuenta de algunos errores ortográficos. Si quieren pedir el material digitalizado, se lo puedo mandar corregido, ¿no? Pero bueno, me siento como un lisiado lingüístico, porque ahora a esta altura de mi vida no hablo ni bien el castellano ni el inglés. ¿Sabes qué? Es increíble. Yo voy a la clase de inglés y la gente me pregunta ¿cómo se dice esto en inglés? Y no me viene la palabra. Estoy bloqueado. Así como que estoy en el terreno de nadie. De hecho, en casa nosotros hablamos Spanglish. Un porcentaje de inglés, un porcentaje de español, y cuando tenemos visita en la casa nadie entiende nuestro idioma. Es terrible vivir eso, así que por favor, discúlpeme en todo caso, por esos errores. La falta del conocimiento del fundamento bíblico en la iglesia siempre produce errores, distorsiones, enseñanzas equivocadas y daño en la vida de los discípulos. Siempre. Esa palabra siempre no está en el texto, va a estar en la parte digitalizada, porque hay que ponerlo y hay que subrayar la palabra. Siempre produce errores y distorsiones. ¿Por qué tomé yo este libro de Romanos? Porque yo estoy absolutamente seguro que un 90% de ustedes, perdone por ser tan osado, si Guillermo puede decir que todos tenemos que ir al norte para aprender de esto, lo que estaba enseñando, pero yo puedo ser también osado y decir, estoy casi seguro que un 80%, si no más, de la gente no entiende el libro de Romanos. Y por no entenderlo, enseña cosas que sencillamente no son. Y yo mismo lo he escuchado en las comunidades. Barbaridades que se ha dicho respecto a Dios, respecto a la Escritura, que sencillamente no es verdad. Y eso no es por mala gana, mala motivación. Yo sé que todos amamos al Señor y estamos ahí haciendo lo mejor que podemos. Se debe más bien a un desconocimiento del fundamento
y del texto de la Escritura. Y lo que nosotros, y me gustó lo que dijo Guillermo el otro día en el grupo de enlace, el objetivo de estas sesiones es nivelar el conocimiento, ojalá en un sentido parejo, entre todos los pastores y líderes. Y la idea no es nivelar hacia abajo, es nivelar hacia arriba. No dejando el espíritu, pero tampoco teniendo temor de la letra. Porque la falta del conocimiento siempre produce errores, distorsiones, enseñanzas equivocadas y daño en la vida de los discípulos. Hay un gran segmento de la iglesia que lee más los libros que se venden en las librerías cristianas que la Biblia misma. De esta manera, nosotros dejamos que otros nos digan lo que ellos piensan que enseña la Biblia, en vez de leer e investigar nosotros de la misma fuente de la revelación, es decir, la Sagrada Escritura. Dependemos de otros, que nos digan lo que dice la Escritura. Yo casi no veo mucha diferencia entre eso y en lo que cayó la Iglesia Católica siglos atrás, que no permitía que la gente tuviese la palabra, porque no eran capaces de entenderla. Eso fue la teoría. La gente católica, por lo menos en Estados Unidos, en México, en algunos lugares, dentro de mi vida, recién han tenido acceso a la palabra de Dios. Porque siempre fue prohibido antes. Porque hacía falta que el cura interpretara la palabra. Porque la gente no tenía capacidad de hacerlo. Y estamos en las mismas, pues. Estamos comprando los libros de los curas. Solamente no le decimos curas, le decimos pastores, que escriben sobre la Biblia porque según no sé quién, no tenemos la capacidad de entenderla por nosotros mismos. Yo creo que es un error muy grande, muy grande. No tengo nada en contra de la buena lectura de libros que iluminan, pero después de haber dominado bien el texto sagrado. No antes, después. No tengo ningún problema. De hecho, yo recomiendo buenos libros, pero ojalá que la gente haya leído, entendido primeramente la palabra inspirada por el Espíritu Santo en la Escritura. El Espíritu Santo se encargó de inspirar, publicar, distribuir el texto sagrado para que la humanidad tuviera en sus manos la revelación de Dios. El mismo Espíritu nos ayuda a entender lo que fue escrito por su propia inspiración. Es un privilegio enorme recibir una carta de Dios, el Todopoderoso, y un derroche enorme si no aprovechamos cada oportunidad que tenemos para leer y releerla. ¿Qué haríamos nosotros si hubiésemos vivido en el tiempo de Pablo y estamos en Roma y recibimos una carta de Pablo? ¿Qué hacemos con esa carta? Bueno, la leemos, ¿o no? Claro, ahora es medio densa la carta, así que yo voy a tener que leerla a lo mejor una segunda vez. Y después de la segunda vez yo me doy cuenta que ahí voy a ver cosas que no vi la primera vez, entonces ahora estoy interesado, voy a leerla una tercera vez. Y a lo mejor la voy a leer detenidamente. A lo mejor voy a usar el lexio divino para interiorizarme dentro de la palabra y tener la palabra dentro, comérmela. Y a lo mejor ya la quinta, la sexta, la séptima, la 10ª vez que ya vamos leyendo, a lo mejor estamos ya captando un poco lo que Pablo quería decirnos. Este apóstol que jamás había visitado nuestra ciudad, aún nos quiere decir algo tan importante. Nos mandó una carta de 16 capítulos. Claro que no tenían capítulos en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, de una carta así de este volado. Y nosotros teníamos que leerla y leerla y releerla y releerla. Hasta casi tenerla ya de memoria, ¿cachai?
Entonces nosotros hacemos un viaje, vamos a ir a ver a los tíos que están en otra ciudad. Y vamos a esta otra ciudad y vamos a la reunión de los discípulos. Y los discípulos allá en esta otra ciudad dicen, oye, ¿es cierto lo que nos contaron? ¿Es cierto que ustedes reciben una carta de Pablo? Sí, reciben una carta. Bueno, cuéntanos, ¿qué decía la carta? Y tú empiezas así de memoria los 16 capítulos de la carta de Romanos, porque tú la leíste tanto que ya la tienes acá, ya estás vibrando con este mensaje. Y yo hago una pregunta, hermanos, nosotros que vivimos hoy, ¿por qué le damos menos atención a esta carta revelada y las demás que Dios nos ha mandado por el Espíritu Santo? ¿Dónde está nuestra pasión de haber recibido una carta? Yo no quiero dejar a nadie en vergüenza, pero quisiera hacer, dentro de mi carnalidad, está la tentación de preguntar cuántos han leído de Romanos de un viaje alguna vez en la vida. No contesten. No, es que es muy largo. Ustedes tenían una tarea anoche. ¿Cuántos la hicieron? Tenían que leer la carta de Gálatas antes de acostarse. Y Gálatas tiene 6 capítulos nomás. ¿Dónde está la pasión por la palabra de Dios? Pero yo estoy seguro, si alguien te pasa un buen libro que recién salió, vaya a leer por lo menos la mitad. Si es un buen libro y te metes bien, vaya a leer la mitad por lo menos antes de acostarse. Hablando específicamente de la carta a los Romanos, el texto que estamos a punto de revisar, aunque sea superficialmente en esta ocasión, ¿no?, contiene más texto y revelación sobre su tema central que cualquier otra carta apostólica, salvo tal vez la carta de Pablo a los Efesios, a la carta de Éfeso, iba a decir. ¿Y cuál es ese tema central de Romanos? El propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Es el tema central de Romanos. 2/3 de esta carta está dedicado a la revelación de la palabra de fe, el querigma. 2/3, querigma puro. Y 1/3 la aplicación de esta palabra de fe aplicada a la vida de los discípulos. La didaqué. En la primera parte encontramos la necesidad de la restauración del propósito eterno de Dios en la experiencia humana. El que tuvo en mente Dios y en su corazón al crear al hombre. 2. La provisión de esta restauración, el evangelio del reino de Dios. 3. La razón y vindicación detrás de la historia vivida por Israel. 4. Ejemplos de la aplicación de este propósito en la vida de los discípulos y en el mundo y en la iglesia. Sin tener claro este esquema que Pablo desarrolla en su carta, perdemos de vista una buena parte de la sana doctrina. Esto hay que entenderlo y enseñarlo. Es parte de nuestro encargo como ministros del Evangelio de Dios. Como sucede con mucha parte de la carta del Nuevo Testamento, hay que estudiar el contenido de Romanos solo después de haberla leído varias veces. Pablo, cuando él escribió el libro de Romanos, no empezó, nosotros tenemos la idea, tenemos la idea de que él empezó, tomó su rollo, tomó su lápiz,
y empezó, a ver, estoy escuchando, Espíritu Santo, a ver, cuéntame ahora qué escribo. Entonces, a medida que venía aquí, escribí acá. No. Pablo tenía toda la revelación de Romanos antes de escribir alguna palabra. Antes de escribir la primera palabra de capítulo 1, versículo 1, él sabía a dónde iba a llegar al final del capítulo 16. Él tenía de mucho tiempo ya todo este cuadro de Dios. Él no empezó inventando esta revelación en capítulo 1. Él está armando todo lo que era su cosmovisión, su visión de Dios, su visión del reino, su visión de lo que Dios está haciendo antes de empezar la carta. Y nosotros, para entender la carta, tenemos que tener lo mismo para poder entender lo que está diciendo. Tenemos que entender la mente de Pablo, tenemos que entender los conceptos de Pablo, tenemos que entender lo que él está desarrollando en su ministerio, lo que el Espíritu está desarrollando en su Espíritu, el mensaje para la iglesia y la tremenda revelación que está contenido ahí. Hay que analizar la carta a la luz de la totalidad de su contenido. En otras palabras, hay que partir con un previo y amplio conocimiento del entendimiento del autor, en este caso Pablo, antes de iniciar un estudio profundo. Por no hacer eso, muchos se han equivocado en el enfoque de la carta. Si uno comienza con los capítulos 1, 2 y 3, sin haber leído y entendido los capítulos 6, 8, 10 y los primeros versículos del capítulo 12, se puede sacar la conclusión de que el tema central de esta epístola es la salvación. Por grande e importante que sea el tema de la salvación del hombre, aún en este tratado teológico de Pablo, no es su tema central. No es el tema central de esta carta. Hay algo mayor aquí. Hay algo tremendamente más profundo y glorioso. Hay todo un desarrollo de una tesis espiritual que apunta a una visión universal, multicultural de administración y economía, una aplicación de la suprema voluntad del Creador del cielo y la tierra, es decir, el plan eterno de Dios. Eso es su tema central. Romanos es un discurso teológico sobre el poder del Evangelio de Jesucristo, la obediencia a la fe y la santidad que se desarrolla en la vida de aquel que ha aceptado el reto de este Evangelio y que ha aceptado la propuesta de Dios para una nueva humanidad en Cristo Jesús. Pablo lo decía con muchísima claridad en Efesios. Lo que Dios está haciendo, Él no está reformando la nación de Israel. Él no está reconstruyendo todos los pueblos no judíos. Lo que Él está haciendo es está en Cristo Jesús tomando de los dos, lo está uniendo y formando una nueva humanidad. Me gusta la nueva versión internacional, cuando habla de una nueva humanidad, una nueva experiencia, algo nunca antes visto. Algo completo y totalmente distinto. Jamás se había visto esta nueva humanidad que Dios empezó a formar en Cristo Jesús. No era ni semejante a los judíos, ni semejante a los no judíos en todas sus religiones. Dios estaba tomando de todos estos dos pueblos, uniéndolos en algo nuevo, distinto. Lo que Él siempre quiso tener desde antes de la fundación del mundo. Esa nueva humanidad es lo que Él quiere de nosotros también.
Y su propuesta para lograr esta nueva humanidad es Jesús. Es Jesús. Es el fundamento doctrinal de la iglesia, es querigma puro. Al menos la primera parte de esta carta. Romanos contiene una explicación detallada del Evangelio, como también de sus implicancias que este Evangelio trae para los que vivimos durante esta parte de la historia del hombre. Por último, queremos profundizarnos en este texto inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Pablo a los discípulos romanos, porque en esta carta encontramos la revelación que quedó oculta por muchos siglos y que ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas para la iglesia de ayer, de hoy y para siempre. Esto es revelación universal. Esto es logos, no es rema. No es modificable de acuerdo a los tiempos, no es enmendable, es palabra de Dios universal para aquel entonces, para este día y para siempre. Aquí encontramos la sana doctrina del Evangelio del Reino de Dios en Jesucristo. Queremos establecer cuál es esa sana doctrina y queremos establecer qué es lo que hay que creer, enseñar, predicar, formar en los hermanos y vivir. Y vivir. Esta orientación del libro de Romanos al iniciar este estudio tiene que cambiar básicamente nuestra forma de pensar. El hombre, y esto parece que en todos los contextos sucede esto, el hombre tiene una necesidad insaciable de ser el centro de todo. Es una necesidad que tiene. Es más que un hambre, es una necesidad imperiosa, insaciable de ser el centro de todo. Entonces, cuando alguien pesca el libro de Romanos y empieza a leer los primeros capítulos, dice, ¡aleluya! Esto es. Puche que Dios me ama. Ya no tengo que preocuparme, solo tengo que creer. Y ya estoy bien. Y tomando la carta desde este punto de vista, esta perspectiva tan hombrecéntrico, tan egocéntrico, empezamos a proyectar sobre la carta nuestros buenos deseos para nosotros mismos. Y al hacer eso, logramos una sola cosa: perder el mensaje que Pablo quiso expresar a esta iglesia. Ahora, hay algunas cosas que también tenemos que tomar en cuenta antes de estudiar. Primeramente, como dije, Pablo jamás había estado en Roma. E incluso que en parte, él mandó la carta a Roma porque estaba haciendo planes para ir a Roma. Pero como no conocía la iglesia ya, aún, manda la carta. Ahora, hay una cosa interesante. Me estoy adelantando un poco, vamos a volver al contexto histórico, pero esto es un poco para tener un cuadro más completo en la parte de la introducción. El libro de Romanos parte diciendo que Pablo, escribiendo a esta carta a los discípulos que están en Roma. Esa parte que están en Roma
no está en el original. En ese sentido, esta carta es bien parecida a la carta de Efesios. Se entiende que la carta de Efesios fue una carta circular que se circulaba por toda la región de Galacia, visitando estas distintas congregaciones, los portadores de la carta, y llevaban la carta y distintas congregaciones la leían. Pero como era la congregación, la mega iglesia de su día, porque así fue, una mega iglesia, finalmente se piensa que la carta llegó a parar ahí, y ahí la guardaron, en Éfeso. Y luego, al sacar la carta de los archivos, y veía que la carta decía que era una carta de Pablo a los santos, alguien inyectó en Éfeso. Pero eso no está en la carta original. Incluso que sería bueno tomar tu lápiz y borrar esas palabras. Porque no están en el original. Bueno, tampoco en Romanos. Y se entiende que esta carta es una carta universal. De hecho, no hay ningún tema tratado en Romanos que es de corrección de alguna práctica, ninguna corrección de praxis, ninguna corrección de actitudes, ninguna parte dirigida personalmente, salvo capítulo 16, que tiene un listado de personas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si Pablo nunca estuvo en Roma, ¿cómo conocía tanta gente allá? Hay que leer capítulo 16, ábrelo un poco, hay una lista así de personas, de personas que él está saludando. Bueno, algunos dicen que capítulo 16 ni siquiera pertenece a Romanos, sino que es de Corintios. Yo lo veo medio complicado esa explicación. La explicación que más me satisface es el hecho de que había mucho tránsito en el Imperio Romano, y sobre todo entre los judíos. Había un segmento de judíos en Roma, una población judía en Roma tremendamente grande. Tanto así que uno de los emperadores se vio en la necesidad de expulsarlos a todos, porque eran bastante numerosos, entre otras razones. Muchos eran. Y estos judíos, como el día de hoy, eran re buenos para los negocios. Y andaban viajando por todo el mundo haciendo sus negocios. Tenemos otro ejemplo de uno que hacía exactamente lo mismo. ¿Cómo se llamaba? Apolo. Un hombre de viaje. Y así como él viajaba de aquí para allá, también lo más probable es que alguna de estos personajes, de estas personas mencionadas, había viajado a visitar a Pablo, sea cuando estuvo en Atenas, sea cuando estuvo en Tesalónica, sea cuando estuvo en Éfeso, sea cuando estuvo, quizás dónde. Y él, a través de los años, iba conociendo a algunas personas que componían esta iglesia. Además, puede ser que algunos de ellos él los conocía en otra ciudad, como Corinto, por ejemplo, pero después se trasladaron a Roma. Pero fuera de este capítulo, no hay ninguna cosa, ningún detalle específico que identifique la carta con Roma. No existe. Es un mensaje general. Es un mensaje generalizado. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque esto no era el pensamiento de Pablo para Roma. Esto era el pensamiento de Pablo para la iglesia. Y uno dice, pero no, yo no acepto eso porque había tantos judíos y gentiles en esto. Eso pasaba en todas las ciudades del imperio casi. No era una circunstancia extraordinaria esta
de que habían judíos y gentiles y esta pugna entre ellos. No, esa es una condición que se vivía porque el reino primeramente se extendía a través por medio de las redes sociales de los judíos, perdonando la expresión. Y a medida que iban predicando se agregaban estos gentiles. Pero los dos tenían maneras muy distintas a mirar el Evangelio, muy distinto a mirar a Jesús, muy distinto a leer las distintas cartas. Y Pablo está escribiendo una carta a la iglesia. Caiga donde caiga, este mensaje es para todos. Es por eso es tan importante definir cuál es el mensaje. ¿Entienden? Tan importante entender cuál es el mensaje de fondo. Tú tenías ese conflicto entre judíos y gentiles en todo el imperio. Y Pablo está mandando una carta. ¿Y quizás a dónde? ¿Por dónde pasó esta carta antes de llegar a Roma? Quizás dónde. ¿Por dónde iba el portador de esta carta? No sabemos. Pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que Pablo no tenía en mente solamente el contexto de la iglesia de la ciudad de Roma cuando escribió esta carta, sino es un mensaje para la iglesia para todos los siglos. Aquí tenemos revelación de Dios pura para toda la iglesia. Veamos un poco el contexto histórico, lo que está pasando. Esto ustedes lo saben mejor y de hecho algo de esto lo dijo Cristian ayer. Y yo no pretendo mejorar lo que él decía, sino aplicarlo a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué estaba pasando en el plan de Dios cuando Pablo escribió esta carta? Bueno, con anterioridad nosotros vemos que antes de meternos en los detalles de este libro y la historia que rodea este libro, quisiera tomar un breve momento para establecer qué es lo que estaba pasando en el plan de Dios. Recuerde que cuando Cristo llegó, Él llegó para llamar a la nación de Israel a arrepentirse, porque el reino de Dios se había acercado por medio de Él. A todo eso se ha hablado en algunas ocasiones. Ayer se habló del arrepentimiento y muy claramente, ¿no? Y muy claramente, hasta nuestro hermano Guillermo hoy en la mañana también nos llamó a un arrepentimiento y que hay que tomar esta palabra en serio. Y quiero decir qué significa la palabra arrepentimiento. Esto está un poco al margen, ¿no? Pero para entender, porque seguramente esta palabra va a seguir apareciendo. La palabra metanoia, la mejor traducción que he encontrado hasta el día de hoy en el castellano está en la versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Y esa versión traduce este concepto de la siguiente forma: cambiar su manera de pensar y de vivir. Cambiar su manera de pensar y de vivir. Porque si uno toma el griego, metanoia, uno sabe que meta significa cambio. Por ejemplo, metamorfosis, ¿no? Es un cambio de forma, ¿no? Meta es cambio, naos es mente, y uno puede sacar la idea, es suficiente cambiarme de opinión. No. Si tú ves cómo se usa esta palabra en todo el contexto del Nuevo Testamento, en toda la escritura del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que no está hablando solamente de cambiar lo que pienso. Porque yo puedo cambiar lo que pienso y no cambiar para nada mi vida. ¿Cachai? Esta palabra es la mejor traducción que he encontrado hasta el día de hoy del griego original, y la intencionalidad del griego es cambiar su manera de pensar y vivir. Eso es el arrepentimiento verdadero. Y dentro de esto, Cristo vino a llamar al pueblo de Israel
a arrepentirse porque el reino de Dios se había acercado. Ustedes conocen bien los textos, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4. Aún vemos aún vemos que Él da instrucciones específicas a sus discípulos en el principio de su ministerio, a no ir a los gentiles con el mensaje del reino, sino únicamente a los judíos, para anunciarles que el reino estaba por llegar. Mateo capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de los samaritanos tampoco, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predican diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje en principio no es porque Dios solamente quería convertir a los judíos, porque se podría sacar la conclusión: si les hubiese ido bien a estos y los judíos se convierten, Jesús se va al cielo habiendo cumplido con su tarea. No es la idea. Pero como nosotros vamos a ver en Romanos, aun cuando los dos pueblos tienen el mismo acceso a través de Jesús, para Dios los judíos y no judíos jamás serán iguales. Jamás. Él siempre dice al judío primero y también a los gentiles. Siempre lo dice en Romanos, una frase muy típica de Pablo: a los judíos primero y después a los gentiles. Y así fue el desarrollo del Evangelio. Jesús dio instrucciones claras: no a los gentiles, no a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Muchos reconocieron lo que estaba pasando, que se preguntaban si Jesús era, por si acaso, el prometido, el Mesías, que se sentaría sobre el trono del reino, el trono de David. A mí me encanta el encuentro entre Nicodemo y Jesús. Todos le han tildado a Nicodemo como cobarde, ¿eh? Cobarde porque llegó de noche. Yo no sé por qué llegó de noche. A lo mejor la señora no le permitió salir antes. No tengo idea por qué llegó de noche. Yo no voy a decir que fue un cobarde para que nadie lo viera, ¿no? Porque eso no está en la Biblia. Así que saquemos eso de nuestra teología y decir que este compadre tuvo agallas. ¿Sabe por qué? Porque de todos los fariseos, él mismo solo fue a hablar con Jesús. Interesante, ¿eh? Eso cambia un poco nuestra imagen de este Nicodemo, porque la historia de Nicodemo no termina acá. Pero a mí me gusta lo que Nicodemo dice a Jesús. Decía: nosotros, ¿con quién andaba? No, si andaba solo. Nosotros sabemos, estaba hablando de los fariseos, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios. Es la primera declaración tremenda. Nosotros sabemos. No hablaba de tincadas ni de impresiones, hablaba de lo que sabían. Nosotros sabemos que tú veniste de Dios. Pero la segunda parte de esa declaración me deja atónito. Nosotros sabemos que tú viniste de Dios para enseñarnos. No eran ignorantes. Sabían lo que estaba pasando. Conocían las Escrituras. Sabía quién era. ¿Por qué? Porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si de Dios no viene. Estaban absolutamente convencidos
convencidos, sabían lo que pasaban. Es que lo rechazaban es otro tema, pero pleno conocimiento tenían. Y algunos hasta en el pueblo estaban preguntándose si acaso este podría ser el Mesías. Toda la gente, Mateo 12, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Conocimiento tenían, o por lo menos los del pueblo tenían una noción. No obstante, los líderes de la nación lo rechazaron. Mas los fariseos, dice Mateo también en capítulo 12, al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, yo no sé si se dan cuenta de lo que está diciendo acá, pero hay un tácito reconocimiento aquí de que efectivamente Jesús echaba fuera de los demonios. Y ellos tenían que darle una explicación, más que nada para el pueblo. No, si él lo hace por Beelzebú. No. Pero sabían lo que estaban pasando. El rechazo de los líderes finalmente significó la crucifixión de Jesús, pero ahí en la cruz Cristo pidió perdón por ellos. Y Jesús decía, Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Con el perdón del Padre, Israel tenía una oportunidad más para reconocer a Jesús como el Señor y así nacer de nuevo. Vemos esta segunda oportunidad en el libro de Hechos por medio de los 12 apóstoles. Y quiero que mediten un poquito en esto, ¿no? Los judíos tenían la opción, proteger al Hijo de Dios o entregarlo. ¿Qué hicieron? Lo entregaron. Para que los romanos hicieran lo que quisieran con él. Se burlaban de él. Le dieron la paliza, pero era como para matar a cualquiera. Lo dejaron destruido físicamente. Después lo clavaron en la cruz. Se mofaron de él. Este es el pueblo de Dios que es responsable. Más que los romanos, los judíos son responsables por esto. Y días después, ¿qué pasa? Dios le da la oportunidad para arrepentirse otra vez, el día de Pentecostés. ¿Qué piensas tú de eso? Habla de pura misericordia de Dios. Amor por su pueblo, porque Él pudo haber arreglado una reunión entre los gentiles y pudo haber predicado el Evangelio por primera vez a los gentiles diciendo, ¿sabes qué? Mi pueblo no merecía esta oportunidad, pero ahora venimos a ustedes a presentar a Jesús. Y no lo hizo. No lo hizo. Le dio una segunda oportunidad a Israel. Después de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, los 12 empezaron a predicar el reino otra vez a la nación de Israel. Hechos capítulo 3. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entendamos lo que significa esa frase, por favor.
la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta vez hubo otro rechazo. Rechazaron a Jesús y el mensaje de los apóstoles y terminaron matando a Esteban. Y eso fue el punto de quiebre. Hasta ahí el mensaje siempre a Israel. Siempre a Israel. Siempre a Israel. Otros escucharon, otros se interesaron, otros se acercaron, pero el mensaje a Israel siempre. Pero ya esto con el martirio de Esteban se termina esto. Debido al rechazo de Jesús por los judíos, que estaba dentro del plan determinado de Dios desde antes de la fundación del mundo, que no se convenzan de ninguna otra cosa. Jesús tuvo que morir antes de la fundación del mundo. Y el pueblo de Dios iba a rechazar ese mensaje desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos, porque Dios tenía que poner a los dos bajo la misma condenación para mostrar la misma misericordia a los dos pueblos de una vez. Estaba todo predeterminado. Pero predeterminado y predestinado pueden ser dos cosas distintas, dependiendo de cómo tú entiendes predestinado. Y eso también lo vamos a ver porque está muy fuerte en el libro de Romanos. En Hechos capítulo 8, el evangelio llega a los samaritanos. En Hechos capítulo 9, Dios llama a Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a la iglesia. Y de ahí en más vemos a Pablo realizando 3 diferentes viajes misioneros, estableciendo iglesias entre los gentiles. Y después de esta transición de Israel en los evangelios y los primeros capítulos de Hechos hacia el mundo no judío, en los últimos capítulos de Hechos, ¿cuál es el primer libro que aparece después de esto? Sino el libro de Romanos. Pero Romanos fue escrito tarde en la vida de Pablo. El Espíritu Santo se encargó de colocar el libro de Romanos justo después de la historia de la vida de Jesús. No dije la historia de la iglesia. A nosotros nos enseñaron que hay ciertas divisiones del Nuevo Testamento. Hay 4 evangelios y después hay una carta de historia. No. Por favor, borran eso de su mente porque te hace entender muy mal el libro de Hechos. Desde Mateo hasta el final de Hechos es la historia de Jesús. Jesús hombre en la tierra. Jesús muerto, resucitado, ascendido, Cristo glorificado y el cuerpo de Cristo en la tierra. Es una sola historia. De hecho, Lucas lo escribió así. Escribió una sola historia con 2 tomos. Lucas y Hechos. Mateo nos siguió en su relato de la vida de Jesús, terminó con su resurrección y con la gran comisión. Marcos tampoco sigue de largo. Juan está rellenando lo que estaba en Marcos y Mateo. Pero Lucas decidió escribir la historia completa. ¿Y qué es lo que pasa justo después de la historia de Jesús y el relato de todo lo que sucedía por el Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo en la tierra? Aparece esta carta. ¡Qué tremendo! Colocar este mensaje universal para toda la iglesia antes de empezar a agregar las demás cartas apostólicas del Nuevo Testamento. ¿Tendrá alguna importancia esta carta? ¿Tendrá alguna importancia?
Yo creo que sí. Dios puso Romanos después de Hechos y antes de todas las demás epístolas porque es el libro que establece la doctrina fundamental de la Iglesia. Todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana se exponen en Romanos y por eso todas las demás epístolas se edifican encima del fundamento doctrinal de esta carta. Israel rechazó a su Mesías y por lo tanto se realizó una transición de Israel a la iglesia en el libro de Hechos. Romanos entonces nos enseña lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Podemos decirlo así, la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad y ella reposa sobre el firme fundamento doctrinal de Romanos. Es un libro esencial para todos los cristianos porque contiene nuestra doctrina fundamental. Recuerden esto, tu doctrina no es tu teología, tu doctrina es lo que vives. No tengo que preguntarte por tu doctrina, solo tengo que revisar tu vida. Tu doctrina no es lo que tú enseñas, es lo que tú vives. Y esta doctrina fundamental de Dios para la iglesia tiene una importancia única. Repasando, vamos a decir esto. Al no leer correctamente la Escritura, nos metemos en líos. Enseñamos cosas que no son y entendemos cosas que Dios jamás quiso decir. El daño, al final, se manifiesta en la vida de los discípulos. Segundo, para entender el libro de Romanos, hay que partir primeramente leyéndola varias veces antes de empezar a sacar conclusiones, antes de hacer algún estudio más profundo. Como dije, si tú empiezas con capítulo 1, 2 y 3, sin entender capítulos 6, 8, 10 y los primeros versículos de 12, podrías equivocadamente sacar la conclusión de que el tema central de esta carta de Romanos es la salvación del hombre. Pero si uno lee toda la carta a la luz de todo el desarrollo del tema, nosotros nos damos cuenta que el tema central de Romanos es el propósito eterno de Dios. Visto desde ese punto de vista, tenemos que entonces juntar toda la información que nosotros vamos a ver a través de esta carta a la luz de esta tremenda realidad. Y entender de que Dios está mandando una carta general, no a Roma, sino a la iglesia. Como dije, esa expresión que está en Roma no está en el original. Es una carta general para toda la iglesia y como tal es también una carta para nosotros. Preguntas antes de seguir. ¿Algunas preguntas? Ya que los dos versículos, tanto el 7 como el 15, donde está la palabra Roma, ¿no estaría en el original? No. Tanto el 7 como el 15. En el 7 no está. No, voy a revisar esta tarde entonces el versículo 15, se me escapó eso, pero el 7 no está. Sí.
Bueno, nosotros entendemos que todas las cartas que son enviadas a diferentes partes por el apóstol es para la iglesia. Si bien es cierto, tú dices, Jerry, que no es para los romanos, sino que es para todos, la iglesia, yo creo que todas las cartas están destinadas con ese propósito. Sí, pero hay cartas que mencionan casos específicos de correcciones apostólicas, cosas que ocurrieron en una localidad y no en otras. Puede ser que nosotros sacamos de ahí enseñanza para algo similar. Yo no estoy diciendo que las demás cartas no son para nosotros. Lo que estoy diciendo es que esta carta fue para los romanos y también para el resto del mundo de aquel entonces. No hay que olvidar que esto fue escrito en un momento histórico y nosotros, para entender todas las cartas del Nuevo Testamento, nos hace mal hacer una primera lectura e interpretación y entendimiento a la luz de nuestra realidad de hoy. Nos hace una muy mala jugada eso, porque nosotros queremos leer la Escritura tomando en cuenta nuestra experiencia. Todo lo contrario. Hay que trasladar la Escritura a nuestra experiencia y no imponer nuestra experiencia a la Escritura. Por ende, hay que determinar cuál es el propósito original. Después, toda aplicación de ese propósito, ese mensaje original, se puede hacer a la luz de nuestras experiencias, aplicando los principios, como dices tú, que están en todas las cartas, a la vivencia de hoy. Pero muchas veces nos equivocamos porque leemos la Escritura desde lo que yo entiendo, lo que he vivido, cuál es mi experiencia, cuál es mi realidad. Por ende, nosotros imponemos a la Escritura nuestra realidad, nuestra personalidad. Y leemos la Escritura a través de filtros. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica por años. Y la Iglesia Evangélica igual. O sea que yo muchos años atrás, siendo más joven, jugaba básquetbol en la UAI, aquí. Y muchos de los jugadores eran muy buenos. Había un cura católico que jugaba con nosotros. Y la verdad es que jugaba bien. Yo no sé dónde jugaba. Pero un buen jugador. Y él un día me preguntó, porque sabía quién soy, lo que hacía y todo. Y él me dijo, quisiera que me cuentes algo. Según tú, ¿cuál es la diferencia entre los católicos y los evangélicos respecto a la palabra de Dios? En ese momento, con la poca luz que tenía, era antes de mi conversión, y los que me conocen saben a qué me refiero. Viví muchísimos años en la iglesia, aún como pastor en la iglesia en Estados Unidos, varios años antes de llegar a Chile, pero me convertí acá. Antes de mi conversión yo le dije, me parece que la diferencia está en esto, que los católicos leen la Escritura a través de una serie de filtros, pero no leen la Escritura. Me miró y me dijo, tienes razón. Hoy, si él llegara a hacerme la misma pregunta, yo diría, no hay ninguna diferencia. Todos leemos a través de filtros. Sí, pero ese es el tema. Nosotros no podemos entender la Escritura colocando nuestra experiencia encima. Tenemos que entender que la palabra de Dios es logos universal. No puede sufrir modificación alguna, ni por mi experiencia, ni por mi entendimiento o por mi falta de entendimiento. Es palabra de Dios, es eterna. De esa manera estoy de acuerdo contigo. Pero Romanos no tiene ninguna circunstancia puntual que Pablo quería corregir.
¿Entiende? Entonces no era una carta dirigida específicamente a Roma. Ahora, lo más probable es que la carta llegó a Roma. Es lo más probable. Pero podría haber sido una carta para toda la nación, ¿no? Y el imperio. Era para la iglesia la carta esta, sí. Otra. Quizá hay, lo que puede decir que hay cartas que son fundamentales. Si faltaran esas cartas, no entenderíamos algunas cosas del Evangelio. Por ejemplo, Jesús termina en Mateo diciendo que vayan y bauticen, pero no explica lo que es el bautismo. Recién en Romanos 6 entendemos el significado espiritual del bautismo. Si nos faltara Romanos 6, no entenderíamos lo que es el bautismo. Asociaríamos el bautismo con el bautismo de Juan. Si nos faltara la tercera carta de Juan, no habría tanto problema. Porque no está agregando cosas como la carta a los romanos. Por eso, cartas como los romanos o la carta a los efesios son fundamentales para entender el cuadro completo del Evangelio. Sí, gracias, Ángel. Yo estoy convencido de que la mayoría de las denominaciones nunca han leído Romanos capítulo 6. Si lo han leído, no lo han entendido. No lo han entendido. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que la gran mayoría de los apóstoles o la iglesia primera caminó con una deficiencia en el entendimiento, porque muchos de ellos no leyeron la carta a Romanos porque no era contemporáneo a ellos. Cuando nosotros leemos y decimos que Pablo aconsejaba a Timoteo que leyera la Escritura, obviamente que no está hablando del Nuevo Testamento porque todavía no estaba completamente. Entonces, nosotros somos bienaventurados en el sentido de que tenemos más contenido que ellos, solo que ellos tuvieron más resultados que nosotros. Hasta Pedro decía que Pablo escribe alguna cosa que a mí me cuesta entenderle. Claro, no tenían toda la revelación. Yo creo que sí, por el Espíritu, Dios se encargó de dar la revelación que necesitaban para el tiempo que estaban viviendo, eso sí. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? ¿No? Bien. Tú bien dices que debemos leer la Escritura y no interpretarla. En tu parecer. No. O sea, No, de la no. experiencia. Pero ¿qué ocurre? Que Jesús, nuestro Señor, le entregó el mandato a los 12 o a los 11 de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Sí. Cosa que tampoco lo entendieron muy bien los mismos apóstoles, o el mismo apóstol Pedro, que luego cuando tuvo la experiencia con Cornelio, ¿cierto? Recién se le abrió de que el Evangelio iba a alcanzar a los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no se entra en el análisis del primero de que tú hiciste, que solamente era para los israelitas, el Evangelio. Es que estaba dentro. Claro. Estaba dentro del plan y el propósito original de Dios dar este mensaje del Evangelio a los judíos. Por eso Pedro estaba un poco duro. Sí. Además, a mí me encanta eso, lo que hizo Dios, porque le dijo a Pedro antes, sin que Pedro lo entendiera, que él iba a abrir el reino, tanto para los judíos como para los gentiles. Y él, sin saber lo que estaba haciendo, pensando que estaba actuando en desobediencia, igual siguió la visión que tenía. Pero qué tremendo es Dios, ¿no? Qué tremendo. La manera de manejar los temas históricos es impresionante. Impresionante. Sí, gracias. Definamos algunos términos y con esto terminamos hoy, porque hay que estar allá para almorzar. Voy a cobrar revancha otro día y voy a quitarme, recuperar mi tiempo perdido, ¿no? Solamente quiero, antes de mencionar algunos términos,
Cuando escribió Pablo Romanos fue probablemente, creo que está aquí esto, sí. Y no es difícil ubicar Romanos en los viajes de Pablo, porque él dice con claridad que escribió esta carta cuando estaba yendo a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo estaba yendo a Jerusalén con una ofrenda que había recogido de las iglesias en Macedonia. Pablo salió de aquellas regiones más o menos el año 60, puesto que pasó unos 3 meses en Grecia antes de irse. Parece que fue entonces, durante los 3 meses que estaba en Grecia, probablemente en Corinto, cuando escribió esta carta a los romanos. Con el afán que tenía después de llegar a Jerusalén, no habría tenido el tiempo necesario para escribir la epístola, una epístola como eso, así que se concluye que tomó estos 3 meses, digamos, para escribirlo. Y entonces Pablo escribió Romanos al final de su tercer viaje misionero, cuando estaba yendo a Jerusalén con la ofrenda para los pobres. Ahora, Pablo también tenía ganas de llegar a Jerusalén. Este no le temía a nadie, No le temía a nadie. Porque hay que entender qué es lo que estaba pasando en el mundo con respecto a los cristianos. No solamente tenía la persecución de los romanos, sino que también en Israel la cosa estaba que ardía entre los cristianos y los judíos. Y Pablo da lo mismo, incluso que fue advertido de no ir. Y él dijo, no, ¿qué me importa a mí? Sí, voy. Y estaba todo tan lindamente, tan lindo, tan bien coordinado en Dios, en que Pablo quería, y como vamos a ver en Romanos, quería llegar a Roma, pero primeramente quería entregar la ofrenda y seguramente quería seguir predicando en Jerusalén. Y Dios lo pesca y le cobra el pasaje al emperador de Roma, porque finalmente el Estado se encargó de todos los viáticos, el traslado de Pablo hasta Roma. Claro que fue un viaje medio accidentado, pero llegó. Antes de llegar a Jerusalén, sin embargo, escribe esto. ¿Por qué escribió? ¿Por qué escribió en vez de visitarlo? A mí me gusta esta pregunta. ¿Por qué no había ido a Roma antes? Porque estaba ocupado. ¿En qué? En predicar el Evangelio. No pudo llegar. O sea, es increíble. Alguien dice, no, quería visitarte, pero no tuvo el tiempo. Y Pablo literalmente no tenía. ¿Pero qué estaba haciendo que no tenía tiempo? Estaba predicando el Evangelio por todos lados. Antes de escribir la carta, Pablo quería ir a Roma, pero siempre fue estorbado. Siempre. Decía Romanos 15, luego dice que no había podido ir a Roma por esta causa. ¿Por qué causa? Era por causa del Evangelio que no pudo ir. La frase por esta causa en versículo 21 se refiere al pasaje anterior, donde dice que no podía ir a Roma porque estaba esforzándose en la misión de evangelizar a los que no habían escuchado la palabra de Dios. De manera que él quería mandar esta carta primeramente para anunciar su viaje, su intención de ir a visitarlos, pero después Pablo iría allá a Roma. ¿Qué tenía en mente Pablo para visitar allá? Se entiende que Pablo realmente no tenía intenciones de llegar a Roma para quedarse, ni para pasar mucho tiempo, sino que era una escala para llegar a España. Él quería llegar, él había estado en el límite oriental del imperio, predicando el Evangelio, quería ir al límite occidental del imperio a predicar el Evangelio.
De ahí tenemos nosotros una diferencia en la historia, ¿no? Algunos dicen que llegó a Roma y hasta ahí llegó. Otros dicen que no, llegó a Roma, estaba preso, tal como dice la Escritura, después lo soltaron y realizó su viaje a España y de vuelta a Roma lo tomaron preso nuevamente y ahí lo mataron. Y bueno, no hay nada de eso en la Biblia, así que vamos a dejar eso a la especulación de los teólogos. Y solamente decir que llegó a Roma y además tenía intenciones, por lo menos, de visitar a España. Fue la razón y el deseo de llegar allá. Los términos que me gustaría que nosotros definiéramos solamente son 3 para empezar. Y lo vamos a ver más en detalle mañana, solamente lo voy a mencionar ahora. El primer término es la palabra salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Uno, al pensar en salvación, siempre, al mencionarlo en la iglesia por lo menos, siempre se suscita una imagen. Yo, al final de mi vida, voy a estar en la presencia de Dios. Esa es la salvación. Y si bien es cierto, está involucrado. Pero la palabra salvación significa mucho más que eso. En la Escritura, la base de esta palabra se usa para referirse a sanación, sanidad. También se usa para significar restauración, recuperación. Cuando Pablo, y esto es un problema que tenemos los occidentales, es como la palabra catartismos de Efesios, ¿no? Nosotros tenemos un problema terrible con esa palabra, en cualquier idioma, sea inglés, castellano, cualquier idioma. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la idea de que esta palabra en griego tiene que significar una sola cosa en este texto, significa otra cosa aquí, significa otra cosa, y tenemos que juntar todos estos significados para dar más color a la palabra. Pero el griego no pensaba así. El que hablaba griego, al ver la palabra catartismo, tenía todo el cuadro en su mente cuando usaba esa palabra y no cada segmento de esa palabra como lo hacemos nosotros. ¿Y cómo traduces esa palabra en la Biblia? ¿Qué es ese problema con esa palabra? La salvación es exactamente la misma cuestión. Cuando el griego escuchaba esta palabra, tenía todas estas gamas de definiciones, los distintos matices, colores de esta definición en mente. Para él era un solo concepto. Un solo concepto. Era mucho más de lo que pensamos nosotros. Mucho más. Dios estaba en el hombre restaurando su propósito original, está eliminando el pecado, lo está sanando de todos sus males y todos sus traumas y todas sus enfermedades, y lo hace de un viaje. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Dios sanando al hombre. Cuerpo, alma y espíritu. Lo digo de nuevo. La salvación es el acto a través del cual Dios está sanando al hombre. Cuerpo, alma y espíritu. La salvación tiene distintos tiempos. Tiene un inicio, ¿no? En su nacer de nuevo. Es el inicio, pero no es la totalidad de su salvación, ese inicio. Pero uno puede decir, soy salvo. Pero también tiene que decirse, estoy siendo salvo. Porque tenemos que, ¿qué es lo que decía Pablo? Tenemos que nosotros trabajar
asegurándonos de esta salvación que nos dio Dios, también tiene un tiempo presente. Estamos siendo salvos. Amén. Y tiene un tiempo futuro. Seremos salvos, restaurados, rescatados, limpiados. Y el griego, como el griego no tiene tiempos verbales, tiene solamente modos verbales. Eso es un poco difícil para nosotros entenderlo, y seguramente Rubén podría explicarlo mejor que yo, pero lo que yo entiendo, a mí me encanta el idioma del griego, me encanta, y una de las cosas que me encanta es el uso de los verbos que ellos tienen. Ellos tienen tiempo cumplido, tiempo en proceso, tiempo potencial, pero presente, pasado y futuro, olvídate, no lo vas a encontrar, po. Oye, a mí me costó un mundo reorientar mi mente con respecto a este idioma. Y es así para el griego. La salvación abarca todos los modos verbales que ellos tienen. Ellos no lo ven como algo puntual, algo continuado y algo futuro. Es un solo concepto. Difícil para nosotros agarrar eso. Difícil. Pero esa es la salvación de la cual Pablo está hablando. Cuando nosotros hablemos a partir de mañana de la salvación, no que por favor, que no te pongas a pensar en un solo elemento de la salvación, porque vas a perder la riqueza del concepto de la salvación. Jesús vino, a buscar y salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. En el original no dice vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Eso no está en el texto. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Todo lo que perdimos en Edén. Guillermo lo dijo. Es que vino a hacer Jesús, restaurar todo lo que se perdió. En ese momento vino Jesús a restaurarlo en la realidad humana. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la salvación de la cual Romanos está hablando. Tremenda palabra. Nosotros la hemos hecho barata, delgadita, liviana, todo light. Pero esta palabra tiene peso, mucho peso. Dios no está conforme con sacarte del agua, del agua bautismal. Él no va a estar satisfecho hasta que tú no seas restaurado en su propósito original. Esa es la salvación. Y la iglesia, por confundirse en este tema de la salvación, para ellos lo que hay que hacer es convertir a una persona, pero después lo que vive, bueno, está bajo la gracia de Dios. O sea, Pablo cuando dice a los romanos que ustedes han sido llamados a ser santos, la gente que tiene una teología salvacionista, lo más importante es bautizar a la persona y relativiza la santidad, porque no entendieron el concepto de la salvación. No lo entendieron. Hermanos, que en las comunidades no caigamos en lo mismo. La conversión es el primer paso hacia el propósito eterno de Dios en la vida de aquella persona. Y el cuadro completo es su salvación, y eso lo tenemos en Cristo Jesús.
Gracias a Dios. El segundo término, y con esto termino, es la fe. La fe. Pablo dice que fue llamado apóstol. No dice que fue llamado a ser apóstol. Nuevamente, lamentablemente se han metido manos en la traducción. No dice Pablo llamado a ser apóstol. Dice Pablo llamado apóstol. Porque según Pablo, él fue llamado desde el vientre de su madre. Su llamado no fue cuando le hicieron apóstol. Su llamado fue mucho antes. Pero le dicen apóstol. Eso es lo que quiere decir el texto. Pablo, llamado apóstol. Es como decir Miguel, llamado pastor. ¿Entendí? No es que fue llamado a ser. Él nació para ser. Entonces Pablo dice, Pablo, llamado apóstol. Para predicar la obediencia a la fe, a las naciones. Lo vamos a leer mañana, textualmente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La fe no es algo que, no es que yo estoy de acuerdo, así que creo, así que tengo una idea formada en mi cabeza, estoy de acuerdo con Dios en esto. ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es eso? Estar de acuerdo con Dios en algo. Eso es la confesión. Confeseo significa estar de acuerdo. Cuando estamos confesando algo, estamos de acuerdo, y en este caso de la Escritura, con lo que Dios dice. Digo lo mismo. Eso es lo que dice literalmente la palabra. Digo lo mismo. Es decir, que si Dios dice que Jesús es el Señor, digo lo mismo. Eso es lo que quiere decir confesar. Pero fe no es confesar. Fe es otra cosa. No es, bueno, ya, tú lo dices, yo lo acepto. Y como yo acepto lo que tú dices, acepto a Jesús. Basura. ¿Quién inventó esa frase? Nadie acepta a Jesús. Jesús nos acepta a nosotros por gracia y misericordia. Jesús no anda ofreciéndose para que nosotros lo aceptemos. No, qué tremendo, la confusión por no tener un buen conocimiento del fundamento de la Escritura. No, él dice que la fe es más que creer. La fe se obedece. Y tú me vas a decir, entonces hay un problema acá, porque tú estás predicando un evangelio de obras. Absolutamente. Lo puedes escribir ahí y subrayarlo en rojo si querés. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca quitó las obras de su plan eterno. Lo que Él, y esto, por eso yo quería que leyeran anoche Gálatas. Cuando está hablando de obras, está hablando de las obras de la ley como medio y método para llegar a Dios. Eso lo eliminó Dios. Eso lo eliminó. Tú no podías merecer nada jamás delante de Dios. Con todo lo que tú quieras hacer, no vas a poder lograr nada con Dios. Nada. Nada. Cero absoluto vas a poder lograr delante de Dios con tus esfuerzos. Pero Él nunca quitó la obediencia, la fe. La fe se obedece. La fe tiene estos dos conceptos, entonces, son dos pilares sobre los cuales descansa esta palabra. Uno es confiar y el otro pilar es obedecer. Confiar, obvio, tengo que confiar en que Jesús, muriendo en la cruz, era suficiente para que Dios me mirara
con esta mirada misericordiosa que sale de sus ojos y ese abrazo de gracia que pone alrededor de mí. Yo tengo que confiar que esa muerte del Hijo de Dios, mi hermano mayor, fue suficiente. Tanto tengo que confiar en eso, es que no hago nada más para ser salvo, porque Él lo hizo todo. Eso es la parte de confiar. Pero hay otra parte, la parte de obedecer. Si falta la confianza y hay mucha obediencia, no hay fe. No hay fe. Si falta la obediencia y está toda la confianza del mundo, no hay fe. La fe tiene estas dos partes. Y la salvación de Dios, esta gran cosa que acabamos de nosotros de describir, es nuestra por la fe. Por la fe. Qué tremendo pensar en la fe. Santiago dice, la fe sin ¿qué más queremos decir? Podríamos hacer lo que hizo Lutero, ¿Se acuerdan lo que hizo Lutero? Su Nuevo Testamento no contiene la carta de Santiago. ¿Sabías tú eso? No lo contiene. Su traducción del Nuevo Testamento, esa carta de Santiago no está, porque él no podría reconciliarse con ese concepto, que la fe sin obras es muerte. Obvio, yo no le voy a culpar a mi querido hermano Martín, porque salió de un contexto tan re jodido que no le quedaba otro, sencillamente no le entraba. Y además con todo lo que él sufría por su propia carnalidad, su propia pecaminosidad desde adentro hacia afuera, bueno, no le culpo, pero estaba equivocado. Santiago está en la Biblia. Y dice que la fe sin obras. Cuando Pablo empieza a hablar de la fe, hay que tomarlo desde el punto de vista de ese versículo, cuando él habla de la obediencia de la fe. La fe se obedece. La fe completa es confiar y obedecer. Amén. Ya. Dejémoslo hasta ahí hoy.